tengan todos ustedes. Casa del Archivo es la casa de los vecinos de Colima, la casa de los recuerdos y de la memoria colimense. La doctora Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, que es la actual directora de esta institución, de la Casa del Archivo, va a ser moderadora y vamos a presentar algunos datos. Bueno, va llegando el doctor José Miguel Romero de Solís y el doctor Carlos Ramírez Balbas, quien es el secretario de Cultura del Gobierno del Estado, a quienes agradecemos su presencia. La doctora Blanca Estela Gutiérrez es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Historia Regional por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Sociales, Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Investigaciones recientes, vida cotidiana en Querétaro en la década revolucionaria, gobiernos divididos, problemática política en Querétaro durante la República Restaurada, 1867-1873. Libro Querétaro devastado, fin del Segundo Imperio, una segunda edición de la editorial universitaria. Saldos de Guerra es otro libro, El fin del Segundo Imperio, segunda edición. Libro que se llama La Hoguera de la Discordia, Querétaro, 1867-1872. Y un capítulo del libro Tiempo de calamidades y desastres. Pues las dejo con ella como moderadora y les pido un aplauso para quienes están aquí en la mesa. Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la Casa del Archivo Histórico del municipio, a la Casa de la Memoria Colimense, como nos decía el doctor Negrete. Es un honor, es una noche muy especial para el archivo, tener el gusto y el placer de presentar este hermoso libro que en una primera ojeada resulta bastante apetitoso. El vino de Cocos en la Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, de la doctora Paulina Machuca. Tenemos una mesa de primer nivel. Damos la bienvenida al doctor Carlos Ramírez, secretario de Cultura, a la doctora Concepción Sánchez, gerente del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobiernos Locales, al chef Nico Mejía, director culinario Colima Sabe. Me encantó el concepto Colima Sabe en la doble acepción de saber y sabor. Y el libro de hoy alude precisamente a esa doble vertiente del saber y el sabor. Quiero darle el uso de la voz al doctor, y nos acompaña por supuesto la autora, la doctora Paulina Machuca, por el Colegio de Michoacán. Quiero darle el uso de la voz al doctor Carlos Ramírez Huelvas, secretario de Cultura del Gobierno del Estado, conocido por todos nosotros, licenciado en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima, maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Letras Hispanoamericanas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito varios libros de poesía, ha publicado en diversas antologías sobre poesía,
Es editor de varios libros de Balbino Dávalos. Y de premios es impresionante, ha recibido todos los premios, creo que ya no me hace falta el Nobel de Literatura. Bueno, el Cervantes, que tampoco lo vi por aquí. Ha recibido el Premio Estatal de Poesía, mención honorífica en el Premio Poesía Punto de Partida, Premio Estatal de la Juventud, mención honorífica por tesis de maestría en Literatura Mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Internacional de Ensayo Caja Madrid, el cum laude por tesis de posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense y Premio Nacional de Poesía Tijuana, así como diversas becas que son también, por supuesto, reconocimiento a su obra, y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el periodo 2012-2015. Adelante, doctor. Muchas gracias. Quiero agradecer la hospitalidad del archivo, por supuesto la invitación de Paulina. Me da mucho gusto venir a esta casa y encontrarme justo al ingresar al doctor José Miguel Romero de Solís, y cuando avanzábamos por este pasillo, él recordaba cuando trabajaba yo aquí con él en el Fondo Balbino Dávalos, y cuando él, muy emocionado, hacia las 3 de la tarde, cuando terminábamos las jornadas matutinas, él muy emocionado transmitía este proyecto de este auditorio y la integración de todo este espacio al proyecto de Alacid, que ahora, pues afortunadamente para el beneficio de los colimenses, ya está concluido. Y creo que así como yo reconozco la maestría, la docencia que tuvo, la formación que me dio en su momento en el trabajo en los archivos y en la catalogación, el doctor José Miguel Romero debe estar muy contento de ver este espacio y ver un producto en el libro de la doctora Paulina Machuca, otra de sus aportaciones como docente, que yo estoy seguro que Paulina también reconoce, y a lo mejor me estoy adelantando un poco. Agradezco a mi estimada amiga, la doctora Claudia Paulina Machuca Chávez, la deferencia por invitarme a este significativo evento. Su relevancia adquiere pleno sentido para todos nosotros, porque debe ser una de las primeras presentaciones públicas de este magnífico libro, El vino de Cocos en la Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, desde que en noviembre del año pasado, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, la doctora Paulina Machuca Chávez recibió el premio como mejor investigación de Historia y Etnohistoria Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De esta manera, la investigación sobre el vino de cocos en México, las relaciones transpacíficas entre México y Filipinas, la historia del occidente de nuestro país durante el siglo XVII y los procesos de transculturación hacia América Latina, acompaña una suntuosa lista de investigaciones etnohistóricas premiadas, donde también aparecen los nombres de maestros tan entrañables para la cultura mexicana como Sergio Pitor o Enrique Florescano, por mencionar solo dos de los muchos historiadores, antropólogos, escritores y pensadores que han obtenido este reconocimiento por sus aportaciones fidedignas a la etnohistoria patrimonial de nuestro país. La presentación del libro El vino de Cocos en la Nueva España en el Archivo Histórico del municipio de Colima también es relevante porque podemos escuchar de viva voz los procedimientos de una investigadora que domina con gran maestría las herramientas teórico-metodológicas de la historia y la etnohistoria. En este libro podemos apreciar sus resultados a la consulta de grandes archivos canónicos de ciudades como Sevilla, Manila o Guadalajara, sumados a las indagaciones de otros más específicos en Mazapil, en Sombrerete, en Zacatula o en Acapulco, imbricados con las conclusiones de estancias de investigación en el Ateneo Cultural Laboratory de Bohol y en Aclán.
Se trata, pues, de una afortunada investigación que atiende una especificidad histórica antes orientada solo por especulaciones empíricas, que ahora adquiere un mayor número de certezas en la narración de la doctora Machuca Chávez, que presenta testimonios a la aparición histórica de la palma cocotera en el Océano Pacífico, la movilidad del galeón de Manila sobre las rutas del Mar del Sur, algunos aspectos de la vida cotidiana en el siglo XVII en México, o la presencia histórica de la cultura filipina en la sociedad mexicana, especialmente en las zonas del occidente de México. Por sobre todas las cosas, por supuesto, la historia de las bebidas derivadas de la palma de coco, además del vino de coco, la tuba, y a partir de ellas una protohistoria del mezcal, definitorio en la identidad de la cultura popular mexicana, que permanece vigente, quizás nunca como ahora, cuando el propio mezcal se ha popularizado exitosamente en todo el mundo. Creo que la relevancia del vino de cocos en la Nueva España también se puede constatar en la gran recepción que ha tenido el libro entre especialistas, generando casi de inmediato a su publicación reseñas, críticas y comentarios en la Universidad de La Coruña, en la Universidad Pompeu Fabra, en el Centro de Investigaciones, Estudios Superiores de Antropología Social, en la Universidad de Guadalajara, además, por supuesto, de la Universidad de Colima y el Colegio de Michoacán, donde la doctora Machuca Chávez mejor asienta sus reales académicos. Finalmente, quisiera destacar que el vino de cocos en la Nueva España, por la metodología con la que se desarrolló y por los temas que trata, exige una revisión a los estudios sobre la cuenca del Pacífico, dominados ampliamente por la ampliamente por los estudios económicos que desplazan hasta el ninguneo los asuntos culturales y sociales, olvidando que la economía, antes de ser finanzas, es la deriva de una cultura. Esta exigencia ya es una constante en la joven y destacada obra sobre la historia del Pacífico de la autora Paulina Machuca Chávez, que tarde o temprano concluirá en esta evidencia, para crear un verdadero vínculo transnacional efectivo entre las rutas marítimas del Océano Pacífico. Habría que recordar las enseñanzas de la historia. Este intercambio, forzado únicamente en el comercio por las condiciones definitorias del progreso de la modernidad, no será sostenible sin la participación de un intercambio cultural menos forzado y más entusiasta, fundamentado en reconocer el parentesco cultural, como lo llaman la doctora Machuca Chávez y el doctor Tomás Calvo en el libro Hermano Mellizo, esta edición, México y Filipinas, Culturas y Memorias sobre el Pacífico. Parentesco que, como ellos han demostrado, sigue vigente en las indumentarias, los enseres, las herramientas, la gastronomía y, en suma, los productos culturales que se utilizan en Filipinas y en México, y muy probable en otros países del Pacífico. Aunque he tratado de exponer las consideraciones que singularizan este evento, permítanme compartir dos aspectos personales sobre Paulina Machuca, a quien conozco desde hace más de 2 décadas, cuando nos vimos en los jardines de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Cercana a las labores de investigación de la doctora María Guadalupe Chávez, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Paulina destacaba entre todos los estudiantes de la Falcom por su profunda entrega y disciplina al conocimiento en las ciencias sociales y las humanidades. Paulina vivía para aprender y sobre todo aprendía idiomas, inglés, francés, italiano, náhuatl y las más obtusas y abyectas reglas de gramática española y pasajes muy precisos de la Edad Media de Europa Oriental y música gaélica y New Age. Admiré esa devoción al conocimiento que con el paso del tiempo se volvió en concentración académica en la historia. La segunda acotación es una celebración a la escritura del vino en la Nueva España, porque soy un lector agradecido de la prosa elegante y las historias narradas con la donosura de quien escribe un poema. En su primera parte, de manera sucinta y bien ceñida,
La autora define con noble prudencia, como es ella misma, los postulados técnicos y metodológicos de su investigación para dejar en las siguientes 3 partes lo que más interesa: una historia sabrosa de cómo el vino de la palma de coco de Filipinas llegó a la mar del sur de México durante la colonia española. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchando al doctor recordaba algo que comentó o que escuché de voz del doctor José Miguel Romero de Solís hace muchísimos años, de la vocación marinera colimense. Esta vocación, este Colima marinero, recuerdo que le llamaba, que la llevó a tener más contacto, por ejemplo, con Filipinas, que con nuestros estados vecinos, Jalisco, Michoacán, y ya no se diga con la capital de Nueva España. Hasta muy tardíamente Colima se integra a lo que en esa época se llamaba el Concierto Nacional, y fue hasta el siglo XX prácticamente cuando Colima empieza a tener una relación comercial más estrecha gracias al ferrocarril. Y también recordaba algo que leí hace poco que se me hizo simpático, de cómo la naturaleza había dotado a Colima de una fortaleza natural tan importante con barrancas, cerros y volcanes, que comentaba que Colima no necesitaba grandes ejércitos porque esas barrancas y esos cerros y volcanes la protegían de tal manera que solo se requería una persona para hacer frente a un grupo de 20, o sea, 1 por 20 en caso de que llegaran invasores externos. Y sí, en buena medida Colima se mantuvo económica y culturalmente aislada, y de lo que da cuenta este libro es de esa riqueza que guarda esta región. Nos va a hablar al respecto la doctora María Concepción Sánchez Domínguez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, tiene una doble maestría en Antropología y en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional. Se doctoró en el año 2015 con una tesis sobre patrimonios indígenas en México. Desde este año ha compaginado sus estudios con el trabajo como diseñadora y gestora de proyectos en diversas instituciones públicas y privadas de España y México, donde ha coordinado más de 50 proyectos sociales, empresariales y culturales. Además, ha colaborado con distintas universidades como la UNAM, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, tanto en docencia como en investigación, en las líneas de metodología de proyectos, desarrollo, derechos humanos y patrimonio. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como candidata desde enero de 2019 y actualmente es la gerente del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local, un programa interinstitucional donde participan 5 centros públicos de investigación, como lo es CIESAS, CIATEG, Colegio de San Luis, Colegio de Michoacán y CICI. Gracias, doctora. Muchas gracias a Paulina por invitarme hoy. Estoy fascinada por el edificio, por el archivo, pero también muy agradecida por esta invitación, porque estando aquí me doy cuenta de lo importante que es para Paulina estar hoy aquí y lo entrañable que es para ella este evento. Entonces pues me siento muy afortunada de que me hayas invitado a venir. Y también muy agradecida de que me regalara este fascinante libro justo antes de vacaciones de Navidad, porque pues está alegrando mis vacaciones. El leer un relato tan interesante, tan bien escrito, tan bien documentado, pero al mismo tiempo tan ameno, lo cual no es muy habitual dentro del mundo académico. Y ahora, oyendo hablar a su compañero, me doy cuenta, ¿no?, que como decía Lorca, no fue la musa, fue el trabajo duro el que te llevó a escribir tan bien. Entonces, pues, me da mucho gusto estar aquí.
Y quería empezar con una pequeñísima anécdota sobre el vino de coco. Yo la primera vez que oí hablar del vino de coco, oí hablar en Santander, una ciudad del norte de España, y era un brebaje, digamos, donde se mezclaba el vino tinto con un aguardiente que era el licor de cocos. Y este vino, curiosamente, lo servía un hombre que había vivido en México, en un bar. Era barato, refrescante, y entonces pues la gente joven solía caer por allá. Y se convirtió como en una especie de cosa simpática que hacíamos en los veranos, en los grupos de amigos, ¿no? Ir a tomar vino de cocos. Y el caso es que posteriormente, cuando empecé a trabajar en el mundo de la historia, en los archivos en México y en España, recurrentemente empezó a salir información acerca de este tema del vino de coco, y siempre me dio curiosidad. Y cuando Paulina, ya por noviembre, en una reunión en Cirilo, en este espacio común de varias instituciones, nos platicó acerca de su trabajo, acerca de lo que estaba investigando y acerca de este texto, pues se incrementó, ¿no?, mi curiosidad acerca de este licor que en algún momento se produjo en México, pero que dejó de hacerse y que de alguna forma permaneció en la memoria, incluso de aquel tabernero del norte de España, que quién sabe dónde oyó el nombre, y él pues decidió seguir su propia receta, obviamente no tan sofisticada. El caso es que este texto, como les platicaba, tiene esa rara virtud, ¿no? Esa rara virtud de contarnos una historia, retomando este tema del vino de cocos, contarnos una historia mucho más amplia, una historia regional y sobre todo una historia que habla mucho de Colima. Sí, le recomendaría a todos ustedes que se acercaran a este libro porque es realmente muy ameno, muy bien escrito y sorprende mucho de las cosas que nos presenta. A mí particularmente me sorprendió cuando ella presentó su proyecto de investigación que aborca más allá del vino de cocos la trascendencia de la historia del galeón de Manila, que surcó los mares por tantos años y unió a dos regiones tan lejanas. Y me pareció muy impresionante la herencia dejada por esta relación y la cantidad de productos tan mexicanos que a partir de ella se expandieron por el país, como el mango o el tamarindo, por mencionar algunos. Y, por supuesto, el caso aquí explorado, el del coco, que resulta muy indicativo, puesto que no se puede imaginar la costa del Pacífico sin esas palmeras. El análisis que Paulina hace, tanto de cómo se elabora la tuba, cómo se elabora el vino, y que lo hace a partir de su experiencia etnográfica en Filipinas, en Colima, nos habla de un pasado que ha continuado presente, en el caso del vino, muy lejos de estas tierras colimenses. Y al mismo tiempo sorprende, a pesar de esa lejanía en el tiempo, la cercanía de muchas de esas tradiciones que se han mantenido para extraer tanto la tuba como otros tipos de elementos de los que Paulina da cuenta en su libro. Con respecto al vino de cocos, también me sorprende esa trascendencia y al mismo tiempo ese olvido. Trascendencia que se ve sobre todo en ese epílogo que escribe acerca del mezcal y esta hipótesis de que el vino de coco fuera esencial a la hora de comprender una serie de tecnologías que han permitido la destilación del mismo. Y esta corta existencia, ¿no? Se olvida en el sentido de una corta existencia, apenas unos 150 años, pero que tuvo un impacto fuerte tanto en el comercio regional como en otra serie de aspectos muy humanos, algunos de los que habla Paulina. Y a mí me gustan estas historias muy complejas, donde los autores no ofrecen un retrato plano, lineal,
sino que pintan la historia como lo que es, ¿no? Como un conjunto de decisiones políticas, pero también de casualidades, de cambios culturales, y cómo documenta todo este proceso. También cómo se mueve entre relatos muy personales, historias de personajes que han vivido, como el de aquel, no recuerdo si era regidor de Guadalajara, ¿no? Que había vivido en Filipinas, entonces buscaba ese vino de coco, ¿no? Como quien añora productos de su tierra cuando está lejos. También pienso cómo refleja la trascendencia de esas decisiones políticas a más amplia escala, como las decisiones de los virreyes en torno a las prohibiciones de las bebidas alcohólicas, que tuvieron mucha influencia en la vida corta de esta bebida, pero que también reflejan el interés, ¿no?, por controlar ese tipo de monopolios muy productivos, y cómo estas decisiones muchas veces se justifican a través de la crítica hacia los grupos humanos que vivían en la región. Y estas asociaciones, a veces fortuitas, como las del coco y el cacao, que se realizan con un fin, es decir, que la palma pudiera ser este árbol que protegía a la planta del cacao, pero al final el personaje secundario se acaba convirtiendo en el más importante. También habla de la importancia de la naturaleza, de cómo algunos eventos catastróficos, como el huracán que refiere el siglo XVII, obliga a replantear mucha de la producción que se estaba haciendo en la zona, pero sobre todo de lo borrosas que son las líneas que separan las tradiciones y cómo se fortalecen en el contacto con las nuevas culturas, generando otras nuevas que no por ello son menos auténticas. Y como Paulina lo explica mucho mejor que yo, me gustaría leerles este párrafo. Dice Paulina, hoy en día el cacao es considerado por muchos filipinos un árbol nativo. Recibió carta de naturalización y la memoria de su procedencia se borró. No es un fenómeno cultural exclusivo de los filipinos, pues la palma de coco ha sufrido un proceso similar. Colima es la ciudad de las palmeras, la tuba es la bebida tradicional de este lugar, y las famosas cocadas son los dulces típicos puristaneros. Y esta historia también nos permite reflexionar sobre temas muy actuales, que supongo que siempre lo son, porque cuando los historiadores vemos toda esta historia de la colonia, pues nos siguen sonando a los principales problemas políticos humanos que vivimos hoy en día, como los procesos de migración, la riqueza que pueden aportar a nuestra vida y al mismo tiempo la vulnerabilidad de estas poblaciones a la esclavitud, al maltrato y a la explotación. Y de igual forma, la terquedad del poder por controlar estos procesos y la necesidad de los seres humanos de buscar un futuro mejor, aunque sea de ilegales, como los llamamos ahora. Y también nos habla de las decisiones comerciales que muchas veces enmascaran estos discursos moralistas, como es el caso de la prohibición del vino de coco ante la competencia que suponía otros vinos como los de Castilla, que daban mucho más dinero a la corona, pero cómo se justifica todo esto bajo una moralina acerca pues, de cómo los indios no sabían beber y muchas otras cosas. Creo que es muy importante las implicaciones que puede tener una investigación como esta, ¿no? Una investigación pues, que puede promover la recuperación de tradiciones, el recordar que venimos de un mundo muy complejo, cargado de cosas que son muy nuestras, pero que también son muy de otros. Y me gusta mucho, ¿no?, el que me haya invitado a estar aquí y a participar en un texto tan extraordinario. Y bueno, pues lo lástima es que se antoja probar este vino. Y pues pienso, ¿no?, en aquellas recetas que a veces elaboramos de lugares remotos. Me acuerdo de mí misma haciendo unos chiles en nogada que nunca había probado, por ejemplo. Y pues tienes que imaginar cómo sabrán, y no sabes, en realidad saben cómo deben saber. Así que pues seguimos esas instrucciones, ese manual que Paulina ha rescatado para nosotros,
esperando probarlas y que nos sorprenda el sabor del Paulina. Muchas gracias por invitarme. Bien, la tuba. Todos queremos escuchar a Paulina, pero también quiero ser agradecido con todo el trabajo que ha plasmado mediante esta publicación y lo que ha sido para el resto del gremio restaurantero y de chefs y culinario en el resto del país. Esta publicación ha sido el parteaguas para que la gente entienda que hay un lugar con una historia culinaria tan vasta como es Colima, porque no solamente es hablar de la palma y los derivados, en este caso el vino de coco, hay muchos más ingredientes, hay técnicas que se generaron en ese contexto del tiempo y Paulina ha sabido plasmarla muy bien. Para nosotros, la actual generación de gastrónomos, siempre tenemos ejes de investigación en cual basarnos. Paulina ha sido uno de esos ejes que nos ha inducido y guiado para poder promover una gastronomía con conocimiento y del porqué de esa gastronomía, no el cómo generarla, sino el porqué y los orígenes. Aunado lo que bien decía el doctor Carlos, el tema de los mezcales, ¿no? La gente ha empezado a voltear a ver a esta zona colimota con el tema de los mezcales, esta popularización que se hizo en el occidente de todos los derivados de agave, y los cuales nos llevan otra vez a estos destiladores filipinos, que por cierto hay uno aquí, donde se generaba este vino de coco. Entonces esta investigación que ha hecho Paulina nos ha servido, ha sido el camino a seguir. Me estaba viendo la doctora por allá, no hemos probado todavía, no nos ha tocado probar, creo que a nadie, o si acaso uno o dos, probado el destilado de la tuba, ¿no? El vino de coco, por lo que sabemos de esta prohibición que hubo. Y bueno, efectivamente en esta publicación está la guía para cómo hacer de nuevo esta bebida. Ahora que la bebida de la tuba es tan popular, pero también tan, de una u otra manera, muy fabricada con otros ingredientes que no debería llevar. Pero bueno, ese ya es otro factor que tenemos que tener atención, pero principalmente agradecer a Paulina por esta publicación y por estar siempre ahí con nosotros para guiarnos y conocer, agradecer principalmente los ingredientes de Colima, de adentro hacia adentro, y ahora el exterior de México está volteando a ver a Colima. Colima está en boca de todos culinariamente, y bueno, la investigación de Paulina ha marcado mucho para que la gente entienda que también estamos en el mapa. Muchas gracias. Muchas gracias, chef. Pues viene el plato fuerte, las palabras de la doctora Paulina Machuca. Ella es profesora investigadora del Colegio de Michoacán. En los últimos años se ha especializado en la historia de los intercambios culturales entre México y Filipinas durante los siglos XVI al XVIII. Entre la producción científica más reciente se encuentra el libro coordinado por el doctor Tomás Calvo en 2016, México y Filipinas, culturas y memorias sobre el Pacífico, bajo el sello editorial del Colegio de Michoacán y la Universidad Ateneo de Manila, en 2018. Él publicó El vino de cocos en la Nueva España, libro que hoy nos convoca y nos tiene aquí reunidos con el sello editorial del Colegio de Michoacán. Y libro que mereció el importante premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2019, recién el año anterior, por ser considerada la mejor investigación histórica en México. En 2019 publicó La historia mínima de Filipinas por el Colegio de México y en 2011 recibió la beca para la mujer en las humanidades, distinción otorgada por la Presidencia de la República y CONACYT. En 2018 impartió la cátedra en América Latina en la Universidad de Toulouse en Francia, y en este 2020 será profesora invitada por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2.
Sin más preámbulo, doctora, el micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho su presencia y agradezco mucho las palabras de los presentadores y que hayan atendido esta invitación. En especial al doctor José Miguel Romero de Solís, que sé que ya asiste a poco a eventos, pero el tenerlo aquí presente para mí es muy significativo, porque en realidad la historia de este libro empezó con él. No sé si se acuerda, maestro, que yo le propuse estudiar para la maestría el tema de los indios chinos y me decía, hija, pues hay poca información de indios chinos, pero hay mucha información sobre tema de ayuntamiento, tema judicial. ¿Por qué no empiezas por ahí y vas visualizando eso? Entonces el maestro, bueno, me convenció y se lo agradezco por una sencilla razón, porque efectivamente, aunque el acervo de aquí es muy rico y hay documentos sobre los filipinos, que de hecho la mayor documentación sobre filipinos está aquí en la Casa del Archivo, no me iba a dar para una tesis. Tenía yo que ir a buscar a otros archivos de México, de España, bueno, de Filipinas para poder completarla. Y yo lo que con el tiempo le decía a mi esposo Tomás, de haber publicado este libro hace algunos años, pues habría sido como un libro nada más histórico de que hubo vino de cocos en Colima y hasta ahí. Pero el hecho de haberme esperado, de haber madurado como historiadora, porque estaba muy joven en ese entonces, me llevó 8 años más o menos el terminarlo, por muchas razones, porque pues sí, tenía que ir de un archivo a otro. Fui a Filipinas en 3 ocasiones. La primera fue por una beca de la Academia Mexicana de Ciencias, pero después fue por la Fundación Calvo Machuca, es decir, mi esposo y yo, por nuestros propios recursos, porque son viajes bastante caros, hay que estar ahí mínimo un mes, desplazarse en Filipinas, pero realmente la pasión, pues no sé, me dice, cuando platicas del tema, se nota que eres de Colima y demás, y efectivamente, mis padres están aquí. Yo crecí entre palmeras, había en mi casa huertos de árboles que eran de Filipinas. Había mangos, 3 tipos de mangos, había palma de coco, bueno, y recuerdo que, bueno, mi padre se subía a la palma, nos partía el coco y demás. Y uno crece de niño como colimense pensando que la palma pues es nativa de aquí, ¿no? Y la palma y la ciudad de las palmeras y demás, hasta que uno crece y le dicen, pues fíjate que la palma de coco no es nativa de Colima, viene de fuera. Y entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta que había toda una influencia asiática por el galeón. Y cuando uno escucha el galeón de Manila, dices, pues sí, era Acapulco y Manila, ¿no? Pero en realidad no, o sea, Colima está en el centro de esa historia del galeón. En este momento se está, a través de Lima, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se está evaluando la posibilidad de presentar un expediente para la ruta del galeón ante la UNESCO para Patrimonio de la Humanidad. Y es muy importante levantar la mano y decir, oigan, sí fue a Acapulco, porque era el puerto de llegada, pero ¿qué creen? Que la historia y la herencia filipina, más que en Acapulco, lo siento si eres de aquí, Guerrero, pero la tenemos en Colima, porque tenemos a la tuba, que les voy a decir, la herencia es filipina, pero nuestra tuba de Colima es de Colima, porque la tuba compuesta, por ejemplo, no la conocen en Filipinas. Es una creación totalmente colimense, ¿no? Y ya nos hemos apropiado de ella. Nuestras palapas, la palabra malaya, esa palapa, pues también es una arquitectura típica de nuestra costa, que llegó, pero también sufrió modificaciones aquí, la adaptamos a nuestro ambiente. Otras cosas, ¿no? La pelea de gallos que llegan, y charangáis, el pueblo charangáis que también llega de allá. Entonces, como decía, porque efectivamente son intercambios que llegan, pero que nosotros nos apropiamos y toman cartas de naturalización. Entonces la importancia también es decir, pues si se va a enviar este expediente para Patrimonio de la Humanidad, pues Colima es el heredero de esa historia, ¿no? De esa historia de los filipinos, de los asiáticos. Y entonces, bueno, pues les hablaba de la documentación que encontré en archivos, mencionaron algunos, del trabajo de campo que hice en Filipinas.
algo que sí quiero rescatar, maestro, para que se sienta todavía más orgulloso del archivo, es que en este acervo hay firmas de filipinos con caracteres asiáticos. Bueno, no encuentro ahorita la página, pero son unos caracteres de un alfabeto que se llama Baibajin. Cuando llegan los españoles a Filipinas, mencionan que los filipinos tenían algún tipo de alfabeto. No estaba generalizado, solamente algunos sabían usarlo. Pues déjenme decirles que las firmas en esos caracteres asiáticos de aquí son del año de 1600 y ni siquiera Filipinas los tiene tan antiguos, maestro. Los que tiene Filipinas son de 1616, es decir, que todavía tenemos esa primicia, ese tesoro, esa joya histórica, además de todo lo otro, y que en alguna reseña un español como un poco celoso dijo, están en Colima, ¿no? Los más antiguos, y están en el archivo histórico, efectivamente están aquí. Bueno, básicamente lo que les quería decir, que pueden encontrar el libro, pues es esa historia de la palma de coco. El año pasado, en 2019, cumplimos 450 años de que llegó la palma de coco a Colima, y fue una fecha que pasó desapercibida, desafortunadamente. La trajo Álvaro de Mendaña y está documentado, la trajo en 1569. Y entonces, aprovechando que autoridades estatales y del ayuntamiento, que está aquí el regidor de Cultura, bueno, les he comentado en otras ocasiones, aquí no hay una avenida de Filipinas, no hay una avenida que se llme Álvaro de Mendaña. Colima no tiene un hermanamiento con ninguna ciudad de Filipinas, como si la tiene, por ejemplo, Acapulco y otras que no es evidente. No tenemos una sala del coco en el Museo Regional, una sala del Galeón. Entonces, la memoria histórica está aquí, bueno, y en otros trabajos, no solo en el mío, y creo que es la posibilidad que tenemos para montarnos en esa ola que está ahora de la Ruta del Galeón, de la UNESCO, decir, oigan, aquí estamos, aquí hay una historia que es común a los colimenses, que estamos muy orgullosos de ello, y pues se los dejo de tarea. Pienso que hay muchas posibilidades que se pueden abrir para Colima. Los mismos tuberos. Nosotros hicimos un documental que ahora está en YouTube, muchos de ustedes ya sé que lo conocen. Y yo recuerdo que después del documental el ayuntamiento mandó a hacer unos puestos muy bonitos, rangelianos, ¿no? Se modificaron, y cuando visitamos a los tuberos se sienten orgullosos que llegan turistas de muchas partes del mundo y le dicen, oye, tubero, te he visto en un documental de YouTube, y ellos nos lo cuentan como muy orgullosos de sí mismos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer desde la academia, creo, también es importante para dar proyección, apoyar a los gobiernos municipales y estatal para la proyección que puede tener Colima a nivel turístico, por ejemplo, o de desarrollo económico. Yo sé que aquí hay gente interesada en hacer el vino de cocos, se puede hacer, pero déjenme decirles que se puede hacer incluso una denominación de origen de Colima, un vino de cocos que tenga denominación de origen colimense, que, ¿verdad, Nico? Que muchos de nosotros podríamos tener este proyecto que podría ser un detonante económico. La información ya está, creo que las voluntades ya están, solamente nos hace falta apoyo, algún tipo de empuje y revivir esta historia. En este libro, pues además de la historia de cómo llega el coco, les decía, también van a encontrar cómo se producía, con qué tipo de destiladores, las rutas de comercio. Es impresionante que esa villa de Colima, pequeñita, del siglo XVII, tenía rutas de venta de vino de cocos hasta Parral, o sea, hasta el norte de México. Están unos mapas muy claros. Entonces se vendía vino de cocos hacia lo que es hoy Morelia, Valladolid, hacia el centro de México, obviamente hacia Guadalajara y hacia las zonas mineras, porque ya lo he comentado, los destilados eran importantes para el trabajo de la minería, es decir, se le daba el aguardiente a los que bajaban, imagínense, estar bajo tierra trabajando muchas horas, entonces era una especie de carburante, ¿no? Lo que llamamos nosotros. Por eso se explica el éxito que tuvo el vino de cocos en las zonas mineras. Y lo que yo digo y lo sostengo, y en este momento nadie puede refutar,
El vino de cocos fue la primera bebida destilada en todo México, que se produjo y comercializó ampliamente. Después del vino de cocos vino la primera destilación de mezcales, y esa es la última parte del libro, que los mezcales de México son herederos del vino de cocos porque siguen el modelo del vino de cocos. Las primeras destilaciones son en el sur de Jalisco, siguiendo el modelo de vino de cocos de Bolívar. Entonces también es reivindicar esa parte, ¿no? Porque ahora mezcal hay en muchos lugares, pero bueno, la historia y cómo inicia realmente está aquí. Y bueno, pues yo hasta aquí le voy a dejar. Si les interesa, bueno, pues está toda esa parte. Bueno, lo que decía Goki. Y otra cosa también que quisiera que se fueran de aquí con esta información, y si compran el libro mejor. Siempre se dice que el vino de cocos fue una bebida prohibida. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el vino de cocos empieza siendo una bebida, sí, prohibida para los pueblos indígenas y demás, pero hay un huracán en 1626 que arrasa con las plantaciones de cacao que había en Colima, y lo único que queda en pie son las palmas. Y a partir de ahí se le pide a la Audiencia de México y al virrey que les permitan hacer vino de cocos con licencia. Se las conceden. Y se van renovando las licencias. Aquí están las fechas, a veces son 10 años, 5 años. Hay una muy buena gestión del Ayuntamiento de Colima, hay que reconocer al Ayuntamiento que gestionó muy bien estas licencias ante las autoridades de la Ciudad de México. Y entonces el vino de cocos fue una bebida, ya no fue una bebida prohibida, fue una bebida permitida legalmente, se vendía legalmente hasta 1700, o sea, hasta final del siglo XVII. Entonces ya no hay que decir que el vino de coco es una bebida prohibida, no, lo fue en un primer momento, pero después tuvo toda la legalidad, y por eso podemos ver en archivos de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Morelia, etcétera, cómo se llevaba, se vendía, ¿no? Los armeros. Entonces creo que también ya tenemos que dejar atrás pues esa idea que se tiene, ¿no? Como que siempre hubiera sido una bebida prohibida por debajo del agua. En realidad no lo fue, y fue gracias a esa gestión. Hay una pequeña exposición, ahorita que salgamos, si gustan acompañarnos, bueno, va a haber tuba de honor, y esa pequeña exposición, bueno, la realizamos gracias al archivo. Quiero agradecer a las autoridades del archivo, a Irma López y su esposo Juan, que me han apoyado mucho, en especial a Cidiglo también, que nos apoyó con la impresión de imágenes. Son fotografías de Filipinas, de algunos tuberos. Van a ver una muy interesante de un tubero que está yendo entre las palmas con tubos de bambú, como puentes. Y esa imagen es a propósito porque aquí también tenemos documentos del siglo XVII que había tuberos que para no subir y bajar de las palmas hacían puentes de madera. O sea, eso se llegó a hacer en Colima también, y lo tenemos documentado. ¿Por qué? Porque subir y bajar una palma es muy riesgoso. También documentamos muertes de tuberos, ¿no? Se hace un proceso judicial y se subió a la palma, se cayó. De hecho, en Colima, desafortunadamente, tenemos historias de gente que ha caído de palmas y ha muerto. Entonces, por eso, para no subir y bajar y cosechar 50 palmas, pues subes una vez, estableces puentes, y ya nada más subes una vez y bajas una vez, ¿no? Tenemos algunos objetos que traje también de Filipinas, un bambú que se llama kawit, que se pone en la espalda, que es con los tuberos suben, conectan la tuba y bueno, luego bajan. El cuchillo que se llama sangot, también tenemos aquí un sangot filipino. Y fíjense, sangot es la palabra para el cuchillo que usan los tuberos. Y tubero en lengua bisaya se dice mananangot, como sangot, mananangot, porque es la persona que sabe usar el cuchillo. Y en Filipinas me remarcaron mucho, para ser un buen tubero hay que saber usar muy bien el cuchillo, porque si tú no haces un buen corte, pues la tuba, dicen ellos, se regresa, o sea, ya no te da, le echas a perder. Entonces esa relación del tubero con el cuchillo es muy, muy importante. Van a ver algunos paisajes de Bohol, donde hice mi investigación sobre todo de la tuba. En Filipinas hoy en día el vino de coco se llama lambanog. Bueno, ese lambanog no se hace en todo Filipinas. Tuba hay casi en todo Filipinas, pero la destilación de la tuba, o sea, lo que da origen al vino de coco, se hace en una provincia que se llama Tayabas, que
que está al norte de, bueno, es el norte de Manila, lo van a ver también ahí, que es donde están las principales destilerías. Entonces, la exposición puede crecer, bueno, ahorita es pequeña, pero hago una invitación a las autoridades que tengamos una sala permanente, las autoridades de Lina, ¿sí? Que podríamos empezar en el Museo Regional, Sala del Galeón, Sala del Coco, y después, ¿por qué no?, hacer un pequeño museo comunitario a partir de esta experiencia. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo reitero mis agradecimientos de sus palabras y, bueno, de su presencia, y pues ojalá que puedan disfrutar. Muchas gracias. Bien, abrimos el micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación? Ahí atrás, ¿pasamos micrófono o se escucha? Directamente, sí, pues puede ser breve. Sí, claro. Aquí te quiero felicitar por el trabajo. No he leído el libro, pero leí la reseña y he estado conociendo más sobre la información. Yo soy ambientólogo y trabajo historia ambiental del Río Colima, fue mi tesis de licenciatura. Entonces, este tipo de documentos, este tipo de trabajos son fundamentales para la historia ambiental, ¿no? Es una parte básica para entender el paisaje actual y las condiciones actuales del estado de Colima, porque la relación con Filipinas es lo que moldeó el paisaje actualmente del estado, ¿no? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Las principales especies, digamos, de exportación o agrícolas que se producen en Colima son asiáticas. Y fue gracias a este intercambio que hubo entre Filipinas: mango, limón, plátano, etcétera, ¿no? Entonces, la palma. Entonces, este trabajo, hay muy poca información en Colima sobre historia ambiental. Entonces, este trabajo yo creo que va a ser fundamental para esto, ¿no? Para entender, ahora sí, la memoria bicultural, como lo dice el actual secretario de Semarnat, que es Víctor Toledo. De hecho, Víctor ha estado muy interesado en los temas de manejo de la memoria bicultural en Colima. Hemos platicado aquí varias veces. Y un tema bien interesante ha sido este, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo hemos logrado apropiarnos de especies exóticas, como decía Paulina, pues que mucha gente no conoce que son exóticas, ¿no? Y que las tomamos como nuestras, y eso ha moldeado el actual paisaje y la actual relación ambiental que hay entre sociedad y naturaleza, ¿no? Entonces, de verdad, es hasta agradecerte quienes nos dedicamos a este tema ambiental, este trabajo, y pues indispensable que todos los ambientólogos lo leamos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? No, muchas gracias. Tengo por ahí algún trabajo sobre el arribo de plantas asiáticas a México y la ida de plantas americanas en Filipinas, que también son muchas, ¿no? Que también se han naturalizado. Por ejemplo, yo estoy en el cacao, que piensan que es nativo de allá, tienen la papaya, tienen piña, que hacen hasta ropa de piña, etcétera. Por si te interesa, te puedo compartir. Y una de mis próximas investigaciones es ya no artículos, sino justamente un libro sobre qué significó el Galeón de Manila para el ambiente, ¿no? para la ecología de ambos lados del Pacífico. Aquí, por ejemplo, lo que digo es que la palma de Cayaco, que es nativa, paulatinamente fue desplazada, por ejemplo, por palma de coco. Hay algunos ejemplares todavía, pero se masificó realmente la palma de coco, ¿no? Y uno dice, pues ¿cómo se vería la costa antes de la palma de coco, ¿no? Porque es lo único que ves prácticamente en el Pacífico. O por ejemplo el impacto que ha tenido en Filipinas las plantas americanas, que es un tema fascinante. Y está está a la vista y uno no se pone como a reflexionar de todo lo que ha implicado. Por ejemplo, la piña, a lo mejor aquí alguien me ha escuchado de eso, pero la piña es originaria de la Amazonía. Cuando llegan los españoles a México, ya está aquí, rutas que había en la época prehispánica, sobre todo el cabotaje, entre la costa de Perú, etcétera, en Mesoamérica. Total que la piña la llevan a Filipinas los españoles y luego los portugueses, y empiezan a elaborar ropa de fibra de piña, y es el único país del mundo que lo hace. Entonces hay una transformación impresionante de una planta que llega de fuera, ¿no?
ejemplos como ese hay muchos, pero efectivamente es un tema fascinante y te agradezco tus palabras. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora. La verdad que queremos saber algo sobre el consumo de cobre. Yo estoy muy interesado en estudiar. Pero quisiera hacer una pregunta que a veces varios amigos nos quedamos. ¿Qué es cierto a veces que, por ejemplo, a nivel del mar, Alguien por ello también quería preguntar para que responda de dos en dos. Sí, adelante. Sobre el acercamiento de Colima con Filipinas, como cosa anecdótica, fuera del tema propiamente, recordar que allá en los años 30, un filipino trajo a Colima la enseñanza de la odontología. De suerte tal, se me escapa ahorita el nombre, ojalá alguien de aquí del público no lo recuerde, pero de suerte tal que los primeros odontólogos de Colima surgieron a raíz de la enseñanza de ese filipino que se radicó en Colima. Gentes como el doctor Rivas, gentes como el doctor Enríquez, etcétera, una docena de odontólogos fueron enseñados por ese filipino para tener un tipo de. Y otro acercamiento, diría yo, muy estrecho con Filipinas, lo son los trabajos, antes que los del doctor Romero de Solís, de un familiar de Pepe Negrete, que se llamó Carlos Pizano y Saucedo, que escribió en relación con la salida de los barcos que fueron de Tornaviaje, que tengo que decir ahora mañana, del puerto de Navidad a Filipinas. Hay algunos libros sobre este tema y usted lo sabe, lo sabemos, que en Barra de Navidad incluso existe por ahí una placa donde se da cuenta de la importancia de esa investigación histórica que determinó que de ese lugar salieron las naves que hicieron de Tornaviaje a Filipinas. Y eso es investigación hecha por Carlos Pizano. Muchas gracias. Pues me sorprende mucho que se mencione que no se da la tuba a nivel del mar. Filipinas es un archipiélago de 7.107 islas y la tuba que uno ve pues realmente está muy cerca del mar. Ahora la cosa es la siguiente, a los colimenses no nos gusta que la tuba se fermente. Tecomán es muy caliente. Yo en alguna ocasión platiqué con la persona encargada del Consejo Estatal del Coco, que me decía que la tuba en Tecomán se fermenta muy rápido por el calor y a los colimenses no nos gusta que la tuba se fermente, ¿no? Porque la queremos, por ejemplo, la tuba de la mañana no se fermenta mucho. ¿Por qué? Porque la tuba de la mañana estuvo colectándose entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, no le dio mucho al sol, por eso está canelita. Pero la tuba que uno saca, o el tubero saca a las 6 de la tarde, 7, está blanca por el sol, por el calor, porque el proceso de fermentación es más rápido. Entonces yo no sé si tenga que ver algo, o sea, más que no se da, a lo mejor que no gusta mucho esa tuba de zonas muy calientes. Pero aquí la cuestión es que para el vino de cocos necesitas que la tuba esté muy fermentada. De hecho, se le agregan aditivos para que se fermente más rápido. ¿Qué significa que se fermente? Que el azúcar se produce alcohol, el azúcar se convierte en alcohol y tú quieres llevar a la destilación una tuba, pues no sé, de 8 grados, 9 grados de volumen alcohólico. O sea, entre más volumen alcohólico, pues es mejor para la fermentación, bueno, incluso más, ¿no? Pero no sé si tenga que ver, o sea, más que no se da, sí se da, puede ser que no guste mucho al paladar de quienes prefieren la tuba natural, digo, no sé, pienso que por ahí puede ir, pero sí se da. Y de lo otro, de los comentarios, sí, efectivamente, el trabajo de Carlos Pizano, de otros autores que desde hace tiempo han hablado de la importancia que tiene esta región. De la placa conmemorativa que hay en Barra de Navidad, tiene una gemela en Manila que se llama Plaza México, es prácticamente idéntica, que se hizo justamente en el 64, ¿no? Cuando fue un aniversario del tornaviaje. Efectivamente, lo que tenemos en la zona del Pacífico
del occidente de México en el Pacífico como evidencia, pues es ese monumento. Pero Colima debería tener también un monumento. ¿Por qué? Porque el galeón, antes de llegar a Acapulco, paraba frente a nuestras costas, donde bajaba gente, bajaba mercancía, y no hay placas. Entonces, si la gente no asocia al puerto de Manzanillo, que accedas al agua, con toda esa historia de la globalización, pues no le dan mucha importancia, ¿no? Entonces, también eso, autoridades, ya hay propuestas, ¿no?, para que se elaboren placas de la importancia que tuvo. Ahora, otra cosa que les decía, ustedes han oído hablar de la primera globalización. Pues el galeón de Manila fue el vehículo de esa primera globalización. Y ahora hay historiadores, bueno, Mariano Bonialian, que sobre todo es de historia económica en el Colegio de México, lo que él dice, pero lo documenta, es que México estuvo en el centro de la primera globalización. No fue ni Europa a través de España, ni fue Asia, fue México. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que existiera esa primera globalización, China compraba mucha plata, y la plata se llevaba de México, bueno, de Perú, pero salía de México. Y entonces China, a cambio de la plata, pues daba ¿qué? Objetos, ¿no? Telas, porcelanas, etc. Es decir, con esa plata que se llevaba de aquí, se compraban todos esos objetos que luego venían, pasaban por México y luego se iban a España. De hecho, los mercaderes de España, de Andalucía y esa zona, querían acabar con el galeón de Manila, porque a ellos no les convenía ese negocio que hizo ricos a muchos comerciantes de México, no de España. De hecho, la seda que se producía en la región de Andalucía se dejó de vender cuando se empieza a traer seda de China, porque era más barata y decían que era de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, el tener a México en el centro de esa primera globalización, se está cambiando ya también esa idea, ¿no?, que antes ni se tomaba en cuenta. Pues esta zona del Pacífico es clave para entender eso. Y las investigaciones creo que son cruciales para documentar fehacientemente este proceso. ¿Alguien más quiere preguntar? Tengo una pregunta sobre el proceso de fermentación. Como yo leía apenas acabo de contar el libro, pero busqué y menciona que la fermentación se hace en Cuba, pero tenía como duda de si tenía aquí en Colima, había encontrado lugares originales donde antes se hacía esa producción, que había encontrado como objetos o cosas que tuvo testimonios de esa antigua producción. En cuestión a la fermentación, conozco un lugar donde hay como pocitos pero de piedra que ahora hacen mezcal, pero como dicen que es muy antiguo, no sé si usted piensa que se pudiera haber fermentado un poco de una diversidad de tipos de recipientes. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quisiera hacer una precisión. El filipino que se ahoga en Culiacán, que llegó de Nueva York, era técnico dental y efectivamente dejó escuela de técnicos dentales. Incluso el que lo trajo fue un tío de Pepe, de Nueva York. Se lo trajo a Colima y aquí le enseñó a otros ese oficio pues, de técnico dental y murió ahogado. Muchas gracias. Gracias, había metido esa parte porque, bueno, uno siempre aprende, no sabía de esa historia de la odontología en Colima y la impronta de este filipino que llegó. Hay que decir, bueno, 1930 dice, ¿no? Desde finales del siglo XIX y principios del XX hay otra migración asiática en México que no es la del galeón, que es la migración que viene, por ejemplo, a Yucatán a trabajar en haciendas henequeneras, o viene a la parte del norte de México, que luego hay toda una historia negra en nuestro país, que se crea una liga anti-China, por ejemplo, para expulsar a los chinos y demás. También está
hay historiadores que lo han escrito. Entonces este filipino que viene no sé si es parte de esa ola de migración asiática en México o es realmente por su cuenta. Entonces habrá que ver. Digo, gracias por el dato, no lo conocía, siempre uno aprende. Y la parte de si hay evidencia de dónde se producía, hay mapas, hay por ahí un par de mapas de dónde están las haciendas de palma de beneficio. Cuando se destilaba vino de coco se llamaba hacienda de palma de beneficio. Y otros colegas que trabajan haciendas en México creen que son las haciendas del centro de México. Le decían, no, son haciendas de 50 palmas, de 100 palmas, 200 palmas, realmente unidades pequeñas, donde a través de la documentación puedes ver la cultura material que había. De hecho, reproduzco en un cuadro lo que hay en una hacienda con toda la cultura material, el cazo, el horno, el tibor, etcétera, para recrear un poco una vida en la hacienda. De hecho, tenían esta señora que hacía tortillas, tenían, además de producir vino de cocos, sembraban ahí algunas otras cosas, otros árboles frutales, cuánto costaba cada cosa. Hay precios de cómo salía el vino de cocos desde la hacienda, cómo se vendía en Colima, cómo se vendía en Guadalajara. Son cosas cotidianas que sí se han podido rastrear. Ahora, los destiladores, como son muy rudimentarios, que es el tronco hueco de madera con el cazo y el horno de piedra, pues son perecederos, o sea, realmente son cosas perecederas que difícilmente pues, nos pudieran haber llegado a nuestros días. Pero ese tipo de destiladores asiáticos, pues hay en Zapotitlán de Vadillo, donde se destila mezcal con esos destiladores que se llaman tipo filipinos. Tengo una colega, Ana Valenzuela, ella es bióloga, que estoy en comunicación con ella porque ella dice que hay muchos destiladores, ella llama asiático-mexicanos, pero incluso de la India, con los que se produce mezcal hoy en día en México. Y uno diría, ¿de la India? ¿Cómo? ¿Por qué la India? Porque llegó gente de la India aquí a México, a esta zona del Pacífico. ¿Cómo llegan? Porque de la India compraban esclavos de la India. Si digo indios, pues se va a confundir, ¿no? Pero compraban esclavos de la India, los llevaban a Filipinas y de Filipinas los embarcaban y se vendían en México. Y esta gente de la India se llama, por ejemplo, en los documentos indio-chino de la India, o indio-chino de Goa, o indio-chino de Cochin. Muchos preguntan que si los filipinos eran esclavos. No, los filipinos no podían ser esclavos porque pertenecían digamos, a la corona, ¿verdad? Eran súbditos de su majestad. Ellos no eran esclavos. Pero los que sí son esclavos son los de la India, que compraban los portugueses, los llevaban a Filipinas y luego se vendían. Esos sí eran esclavos. Y de esos sí hay por aquí hay algunas cartas de compra-venta. Entonces imagínense toda esa gente con todo ese bagaje que viaja, con ideas técnicas, como los filipinos, ¿no? Encuentran a Las Palmas y dicen, pues mira, yo sé que se pueden hacer muchas cosas, y pues hicieron milagros, ¿no? Hicieron muchas cosas racionales. Bueno, pues muchas gracias. Ya está José el tubero de Comal esperándonos. Voy a entregar esta. ¿Sí? Yo quería preguntarte, Paulina, primero felicitarte por tu libro y preguntarte por qué hay otros investigadores que están haciendo referencia a la destilación que ya existía antes de los filipinos a través de las vasijas trífidas que se han encontrado y que se ve que hay vestigios de que manejaron vino y vino de agave. Entonces ellos refieren que era para alterar a los brujos, a los chamanes, ese destilado para poder trascender, poder tener contacto con los dioses. Después vinieron los filipinos y ahí es donde refieren ellos que ahora fue ya socioculturalmente hablando para las fiestas. Entonces esa es una pregunta. Y la otra, en algunos estudios se habla de chinguilito, pero uno lo refieren a la caña y otros lo refieren al coco, a la tuba. Nada más si tienes algún comentario al respecto. ¿Alguien más? Sí. Lo mío
lo mío no es nada más un comentario que quiero hacerles una anécdota. Miren, no tiene que ver con la colonización interna de México, ni mucho menos. Pero miren, nos vivimos alguna temporada, algunos años en Baja California Sur. Y un buen día, mi suegro, que es el papá de mi esposa, nos dimos cuenta que es el que comenzó a llevar la palma a Los Cabos. Sacaba la palma entera y se la llevaba, un buen negocio, ¿no? Entonces, la avenida Lázaro Cárdenas, que es la que está ahí en Cabo, las palmas que ustedes ven ahí son llevadas desde Colima. Yo era productor de coco y de mango y otras cosas asiáticas, no aquí en Colima, ¿no? Es país asiático, como dice mi Guadalajara. Bueno, ¿por qué se nos planteó así? Porque un día estábamos en una playa que se llama en La Paz, se llama el Tecolote, que se hagan de cuenta como el Cuyutlán de aquí, muy popular. Estábamos allí cuando de repente pasa un cuate y dice, tuba, ¿no? No llevaba las balsas, llevaba unos bidones de plástico. Entonces, nada es fácil de saber, ven, ¿qué es lo que vendes? Y resulta que si era tuba. Entonces le preguntamos cómo la traes, cómo la produces, porque tiene que ver con lo que comentaban por aquí. Allá esa palma no produce tuba, no es porque no sepan, sino porque no se puede dar la tuba en un territorio prácticamente de clima mediterráneo, ¿no? Entonces, dice, lo que hago es lo siguiente, por eso digo, es una anécdota nada más para que la consideren. Dice, yo traigo la tuba de Colima. ¿Sí? Lo que hace es, saca la tuba, la extrae, la hierve, o sea, la pasteuriza. ¿Sí? Hola. La pasteuriza y se la lleva congelada en el avión de Guadalajara a La Paz, la baja y la vuelve a congelar, y conforme la va necesitando, la deshiela y la vende. Muy cara, por cierto, muy cara. Pero bueno, nosotros colimenses hasta las cachas, pues tenemos que tomar tuba ese día allí, ¿no? En medio del calor, ahí muy fácil. Bueno, se los comento porque le dije, a ver, y es un parte de aquí, ¿de quién eres? No voy a decir nombres, pero ¿de quién eres pariente? Pues salió de toda la gente de aquí que vende tuba en esta parte de Colima, ¿no? Ahí por el rumbo de las huertas y todo eso, de conocidos de conocidas personas de Colima. Entonces le creímos que sí la llevaba. Después venimos a alguna ocasión, preguntamos si era cierto. Esa es otra forma, por eso era una anécdota exclusivamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos dándoles un aplauso. Perdón porque, bueno, alguien ha hecho una pregunta, pero creo que es muy pertinente antes de que se vayan. Bueno, sobre la tuba de allá, es un doble filo, porque si la tuba sabe muy mala, van a decir, ay, no, la tuba no me gusta, ¿no? Bueno, no sé cómo la consuman descongelada. Estaba sabrosa. Pero la pregunta de destilación prehispánica es muy importante. De hecho, por eso yo cierro mi libro con un epílogo que se llama que si el mezcal es el heredero del vino de Cobos, donde hago un análisis de todas las discusiones, que si es prehispánico o no es prehispánico, quién dice qué y a partir de qué. Y concretamente digo lo siguiente: los que plantean como destilación prehispánica plantean lo siguiente, que digamos que el mezcal nació, se reprodujo y murió en algún periodo de la época prehispánica. Eso es lo que plantean. Yo lo que digo es, pues a partir de la arqueometría se tiene que hacer más investigaciones, no hay nada concluido, de hecho no se puede probar, pero lo que sí es un hecho es que cuando llegan los españoles no hay mezcal. Y no hay mezcal porque no hay menciones históricas. Hay menciones históricas de muchísimas bebidas prehispánicas, del pulque, de ciruela, bueno, de prácticamente todas las plantas hacían bebidas alcohólicas, de todas. Pero a nivel de archivos, yo tuve que ir a Oaxaca, por ejemplo, donde, bueno, el mezcal y demás. El mezcal en Oaxaca es realmente tardío. El mezcal en Oaxaca es como el siglo XVIII, que empiezan a aparecer
tabernas, gente que hace mezcal, porque antes de eso hay muchos documentos de bebidas alcohólicas, pero no hay nada de mezcal, absolutamente nada. Yo dirigí una tesis de doctorado que trabajó con archivos de tequila, del corregimiento tequila, porque esta chica lo que quería era descubrir cuándo empezó la actividad del vino mezcal, así se llamaba antes el tequila, vino mezcal, y descubrió que también fue a finales del siglo XVII. O sea, Tequila antes era un pueblo de caña, por ejemplo, sembraban maíz, etcétera, mucha caña, pero el vino mezcal empieza relativamente tarde. Las primeras referencias de mezcal las tenemos en el sur de Jalisco, zona de Zapotlán, Sayula, Tuxtlahuesco. Esa es la cuna del mezcal en México realmente, que repito, está documentado. Y quienes dicen, por ejemplo, que los españoles no quisieron mencionar que había destilación porque tenían prejuicios hacia los indios y demás, yo lo que les digo es, pues qué casualidad que esos españoles que aquí se callaron, llegando a Filipinas, lo primero que hicieron con los indios de Filipinas fue documentar destiladores y alambiques, como decían ellos, para producción de vino de cocos. O sea, sonaría como una teoría de la conspiración, ¿no? Que vamos a ocultar que aquí había destilación. O sea, realmente no se puede probar desde la historia que había destilación prehispánica. Yo lo que me cuestiono, porque sé que es una hipótesis que, bueno, está en curso, si hubo destilación prehispánica en ese periodo, la pregunta es ¿por qué se dejó de hacer y por qué no se perfeccionó? Porque en todas las culturas del mundo que tuvieron destilación, incluso en la India, por ejemplo, en zonas muy rurales, etc., Filipinas, pues se descubre y se perfecciona y continúa, ¿no? Lejos de que se acabe. La cuestión de que dicen que solamente era para ofrendas hacia los dioses y demás, creo que saber por dónde viene esa justificación. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando llegan los españoles está prohibido que los macehuales, que es el común del pueblo, beban alcohol. La ingesta de alcohol estaba reservada para los nobles de la principalía indígena. Eso lo narran, bueno, muchas crónicas españolas en muchas partes de México. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esta desestructuración social que hay en la conquista, la ingesta de alcohol se hace generalizada en muchos pueblos de indios, es decir, que más bien hay más borracheras, por así decirlo, después de que llegan los españoles, que ya no tienen a sus jefes del clan, etcétera. Se empieza a generalizar la ingesta de bebidas alcohólicas y hay varios trabajos de gente muy seria al respecto, ¿no? Antropólogos que trabajan con el alcohol. Entonces, eso de decir que solamente el alcohol en esa época prehispánica la usaban los nobles o era un vehículo hacia ceremonias, pues sí tiene un sustento, digamos, antropológico que sí observan los españoles, pero no necesariamente con el mezcal. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión. Les voy a leer una frase que leí hoy en la tarde, un artículo de Rafael Gay que se llama De nuevo España y termina con lo siguiente, dice: somos nuestra memoria, si las destruimos desapareceremos de esta. Bueno, mañana tenemos un documental gracias aquí al doctor Gaona sobre el viaje del tornaviaje de Filipinas a Nueva España. Y por parte del Archivo Histórico voy a entregar una constancia por su participación en la presentación del libro El vino de cocos en la Nueva España, historia de una transculturación en el siglo XVII, para Concepción Sánchez. Bueno, hay una copia, me la firma, me la devuelve el doctor Carlos Ramírez, para Nicolás Mejía Enríquez,
iglesia, les separa la tuba que está aquí en el patio de la otra casa, de la casa del archivo, es el tubero José de Comala. Aquí está en la puerta. Un aplauso. El viernes tenemos Viernes de la Ciencia a las 7 de la tarde con el doctor Alfredo